Muy buenas noches, licenciada Gladys Beltrán Chiri. Soy el universitario Rudy Maldonado Villarruel. La materia Derecho Civil de las Obligaciones y Contratos, Código CIP 202. El tema al cual voy a exponer son los efectos de las obligaciones. Para la presente exposición me he trazado el siguiente temario. Vamos a iniciar a desarrollar qué es el concepto de efectos. A continuación, qué son los conceptos de obligaciones. Asimismo, los efectos de las obligaciones y vamos a finalizar con las consecuencias de asumir una obligación. ¿Cuál es el concepto de efectos? Entendemos por efecto aquel resultado, aquel fin, conclusión o una consecuencia, la misma que deriva a una causa, vale decir, el por qué sucede algo, cuál es el origen de ese algo. Vale decir, una causa siempre provoca un efecto. Una causa, incumplimiento de una obligación. El efecto, el respectivo proceso administrativo con su respectiva sanción estipulada en nuestras normativas vigentes. Asimismo, se denomina efecto aquella sensación, aquel impacto o impresión, la misma que es producida por diferentes tipos de elementos. Entre ellos podemos hacer notar los ánimos y los sentimientos que provoca una persona. La obligación es aquel vínculo jurídico, la misma que impone a una persona a pagar una cosa, vale decir, una deuda económica, un patrimonio o un bien inmueble. La misma se encuentra protegida por nuestras leyes. Existen diferentes tipos de obligaciones. Las intrínsecas, que nacen de forma natural del mismo hombre y las realiza de manera diaria, de forma natural, como ser vencer un curso, cruzar un paso de cebra, y la otra son las obligaciones impuestas. Las mismas se encuentran estipuladas en nuestras normativas vigentes y tienen carácter impositivo y tienen su carácter de autoridad, como por ejemplo el de respetar las señales de tránsito, el pagar impuestos o en su defecto en la parte religiosa, el respeto y cumplimiento a los mandamientos que estipula la ley. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de una obligación válida. Las mismas se encuentran plasmadas a través de medios, vías o medidas. Las mismas tienen la finalidad de proteger el patrimonio jurídico de una persona. Los efectos de las obligaciones se encuentran reglamentados en nuestras normativas legales, como podemos hablar los decretos, las leyes, nuestros códigos y nuestras normativas jurídicas. Existen muchas formas del incumplimiento de las obligaciones, entre las cuales podemos hacer notar las siguientes: el incumplimiento definitivo, el cumplimiento defectuoso, la mora del deudor, la culpa y el dolo. Las consecuencias de asumir una obligación. Bueno, es una responsabilidad de toda persona, la misma que genera cumplimiento de la misma y satisfacción, la misma, que dependen del tipo de obligación. Entre ellos podemos notar el de dar, de hacer, el de no hacer. Al hablar de dar se refiere a conservar y entregar. Al hablar de hacer se hace mención a la de exigir e inclusive la indemnizar, y de no hacer el deshacerse o llegar hasta la destrucción.
Gracias por su atención.